Bueno, muy bien. Y así entramos en este momento esperado también, como es cada momento del programa, y es el bloque dedicado a la Santísima Trinidad. Yo sé que hay oyentes que me siguen hace 23 años en radio, en todas las radios donde he trabajado. Sé que hay muchos que me siguen hace poco, otros hace poquitísimo, otros hace unos años. Por lo tanto, siempre que estoy al aire, soy consciente de que cuando tengo que abordar un tema específicamente teológico que merece un respeto singular, porque es hablar de Dios unitrino, me gusta poder plantear cada año distintos aspectos del mismo tema. Ustedes saben que cuando yo hice la carrera de teología, en mi casa de estudios, tuve que hacer 3 materias sobre la Santísima Trinidad. Una se llamó Santísima Trinidad, parte dogmática. Tuve como profesor un fraile dominico para trabajar sobre la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino respecto de la Trinidad, lógico. Tuve otro biblista en Santísima Trinidad, parte bíblica. Y después tuve otra materia más, Santísima Trinidad, parte litúrgica, porque observemos cómo nosotros en la misa constantemente acudimos a la Trinidad, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en unidad con el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, ¿no? Escuchamos a Jesús como sumo y eterno sacerdote, es decir, fue algo exquisito. En su momento para mí fue muy fuerte porque eran 3 materias de Santísima Trinidad y tuve que dar un examen final de cada materia. Después se promediaron los 3 promedios, dogmática, bíblico y lo litúrgico, y se hizo una nota que en el currículum de materias se pone Santísima Trinidad, la nota final. En otros lugares, son pocos donde se hace la carrera de teología, tienen una sola materia. Yo tuve la gran bendición, pasados los años siempre lo aprecié, de haber cursado 3 materias de Santísima Trinidad para tener una visión muy amplia de la esencia misma de Dios. Fíjense qué bien pensado estuvo esto para preparar a una persona en función del ser teólogo. Sin embargo, me gusta empezar por lo más sencillo. Cuando preparaba así como un esquema de cómo plantearles hoy la Santísima Trinidad para poder celebrar, porque la escucha es una celebración, ciertamente, estar juntos cada domingo es una celebración. Me acordaba de mis tiempos como catequista. Yo antes de empezar mis estudios de filosofía y teología, yo fui catequista, hice el seminario catequístico arquidiocesano y después hice también un curso de 1 año en el IPA, el Instituto Pastoral para la Adolescencia. Y el seminario catequístico lo había hecho con los lateranenses. Bueno, después yo me daba cuenta que siendo catequista no me alcanzaba para lo que se me venía en la vida. Necesitaba hacer la carrera completa igual a un sacerdote. De hecho, empezamos 60 en mi época y había 2 laicos más, una laica y un laico, pero en segundo o tercer año ya dejaron. Y cuando llegamos al último año, todos mis compañeros son sacerdotes excepto yo. Hicimos todos los mismos estudios, hasta yo hice las materias sacerdotales, incluyendo audiendas, que es la materia para confesar, porque quería estudiar y dije, si no me aprovecho ahora a hacer todo, después uno tiene otras obligaciones y ya cuesta más. Al ser laico, tuve que pedir un permiso al rector y el rector habló con el titular de la cátedra y me dieron la autorización no solo para ser oyente, sino alumno regular de audiendas, que es la materia que se cruza con espiritualidad, teología espiritual y con psicología pastoral. Entonces se triangulan en mi plan de estudios y para mí fue una bendición. Después fui ayudante de cátedra 1 año entero.
de los casos de conciencia, que me sirvió mucho para profundizar más todavía, y exponía los casos a mis compañeros que venían atrás mío, que son los seminaristas de sexto año. Y ciertamente las personas plantean, ¿por qué cuento esto? Porque las personas plantean cuál es su lugar frente a Dios en un confesionario, pero también lo plantean en la dirección espiritual, que no es confesionario. Sin embargo, en la dirección espiritual la gente habla bajo secreto de conciencia. Y como tiene más tiempo, habla más, cuenta más, dice más, y siempre quieren saber cómo están parados ante Dios. Y muchos notaban conflictos si decir ante Jesús o decir ante Dios Padre. Algunos me decían, yo a Dios Padre es como que no tengo mucho contacto. Otros decían, yo ante el Espíritu Santo no tomé devoción todavía. Bueno, la gente tiene como una conflictiva con el tema de la Trinidad. Entonces, recuerdo de esas épocas catequísticas, se los manifiesto a ustedes, y me quise tomar todo este tiempo aquí en el programa, tranquilo, empezar a esta hora para explicarlo, para decirles esto, sobre todo por quienes nunca han escuchado sobre el tema. Si yo tomo 3 fósforos y los prendo, yo se los ponía así a los chicos en parroquias, en colegios, ¿cuántos fósforos tengo? Entonces los chicos decían 3 fósforos. ¿Cuántas llamas hay? 3 llamas. De repente unía y armaba una llama con los 3 fósforos. Y les decía, ¿cuántos fósforos hay? 3. ¿Cuántas llamas? 1. Del mismo modo es Dios. Tomaba otro ejemplo, el de la rosa. La rosa tiene forma, tiene perfume y además tiene color. Pero ¿cuántas rosas son? 1. Bueno, del mismo modo empezaba así el tema a plantearles en relación a Dios. Como estoy muy acostumbrado a hablar a adultos, ahora entro en lo sabroso de este tema. Nosotros decimos, Dios se puede decir unitrino, como una sola palabra, o bien Dios uno y trino. Todo depende del planteo que uno quiere hacer en este tema de la Trinidad. Frente a esto, lo primero que tenemos que pensar es que estamos frente al misterio de Dios. Cuando uno empieza a oír la palabra misterio, en realidad, en los seminarios catequísticos, donde fui profesor de muchas materias, yo pregunto, ¿alguien sabe la definición de misterio? Entonces la gente decía lo que le salía del corazón. Yo trabajé en varios seminarios catequísticos como profesor. De hecho, algunos alumnos de hace años me escuchan siempre en radio. Y cada uno decía, bueno, para mí misterio es, yo les pregunto a ustedes, a vos que me estás escuchando, si en este momento, desde adentro de tu corazón, no lo que hayas leído alguna vez, sino desde adentro de tu corazón, o con quien estás ahí al lado, escuchando el programa, y tenés que definir qué es misterio. Seguramente que esto los interpela. Y al decir interpelar, también puedo hablar del verbo cuestionar, que es un verbo que se utiliza mucho en pedagogía. Hay que cuestionar al alumno, significa que no hay que darle todo en bandeja, sino que hay que hacer que el alumno llegue a entender el porqué, que investigue, que vaya, que aprenda. Bueno, estamos cerca de esto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cuestionar e interpelar? Cuestionar, en el lenguaje fuera de la educación, significa preocupar. Cuando alguien dice, esto a mí me cuestiona, es me preocupa. Eso significa. En vez, cuando decimos, esto me interpela, interpelar significa provocar interés. Frente a Dios, decimos, Dios es misterio. Mucha gente dice, sí, muy bien, pero vos ¿cómo describirías? Si decís que Dios es misterio, decime desde tu corazón, ¿qué es misterio? Bueno, yo se los digo teológicamente.
y sintéticamente a la vez. Misterio es todo aquello que por su contenido solo puede ser verificado por el mismo Dios. Repito, todo aquello que por su contenido solo puede ser verificado por el mismo Dios. Por eso hablamos de escrutar el misterio. Escrutar significa espigar entre, como aquella persona que entra y va removiendo el pasto largo crecido para llegar a un lugar. Así es el camino para llegar a Dios. Cuando éramos chiquitos nos decían o escuchamos, según lo que le haya tocado vivir a cada uno, siempre tenés que dirigirte así, a ver, se hace la señal de la cruz así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después vienen las preguntas de los chicos, después vienen las preguntas de los adolescentes, hasta que llegan las preguntas de los adultos. ¿En qué parte de la Biblia se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En primer lugar, tenemos que saber que nadie podría hablar del Padre ni del Espíritu Santo si Jesucristo, el Señor, no hubiese venido a la tierra. Porque Jesucristo es el único y absoluto revelador del Padre. Hasta ese momento en la historia, ¿qué se manejó? Se manejaban términos. Ustedes saben que el hebreo deriva del ugarítico, que es un idioma muy arcaico, y se fue formando con muchas consonantes, como sucede en las lenguas semíticas. Entonces, ¿a Dios cómo se lo llamaba? Bueno, ubiquémonos, por ejemplo, en el libro del Éxodo 3:14. Dios lo invita a Moisés a subir a la montaña. Cuando sube, le dice Dios, quítate tus sandalias. Él escucha la voz de Dios. Y entonces Moisés le pregunta, ¿quién eres? Dios, ¿qué le respondió? Yo soy el Shaddai. Shaddai, en hebreo, quiere decir yo soy el que es. Esto es una definición ontológica. O sea, es una definición del ser, pero no es un nombre. Yo soy el que soy, no es un nombre. Y si alguien te dice, ¿y vos quién sos? Y ustedes responden, yo soy, no es un nombre. El nombre da identidad. En el bautismo, el sacerdote pregunta, ¿qué nombre le han puesto a esta criatura? Entonces, Ana, Rosa, Marta, Delia, Carlos, Juan. Siempre el que te pone un nombre es que tiene autoridad sobre vos. Ahora, ¿quién tiene autoridad sobre Dios? Nadie. Por eso es totalmente incluso razonable entender que Dios diga, yo soy el Shaddai, yo soy el que soy. Y Jesús, en el Evangelio de Juan, varias veces dice, esto se da para que se cumpliera que yo soy. Es decir, está anunciando su divinidad. Luego él agregó 7 cosas. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Quiero decir con esto, estamos manejando un término de esencia. ¿Qué significa la palabra esencia? Filosóficamente, esencia significa aquello que define el ser. Cuando uno ve 4 patas y una tabla arriba, uno dice, eso es una mesa. En cambio, si uno ve la tabla sin las 4 patas en el piso, uno dice, eso es una tabla. Es la esencia. Entonces, ¿por qué lo llamamos a Dios Trinidad? Una vez más, porque Jesucristo es el que da a luz. ¿Quién es el Padre? ¿Y en qué consiste el poder del Espíritu? Dios en esencia es Espíritu. Pasa la historia, a Moisés lo ubicamos 1200 años antes de Cristo. Siempre las fechas en Biblia son estimativas. Podemos decir 1200, 1250. ¿Sí? Avanzamos en la historia, en el año 1000 viene la
monarquía, Saúl, David y Salomón, como los 3 reyes más importantes del pueblo de Israel. Luego avanzamos un poco más, llego al siglo VIII, hasta el V, aparecen los profetas, lo que se llama en la historia de salvación el profetismo clásico de Israel. Me voy acercando, del siglo V vienen las dominaciones. En el año 587, el rey babilónico, Nabucodonosor, toma al pueblo de Israel como rehenes. Son deportados a Babilonia. Pero después aparece otro imperio superior. En el año 538, antes de Cristo, aparece el imperio persa, con el rey Ciro a la cabeza, y los toma a todos, babilónicos y judíos. Pero este rey persa Ciro, ante el permiso que piden los judíos, porque Nabucodonosor les había destruido el templo, Ciro les permite volver a Jerusalén a los judíos, que vayan y si quieren reconstruir el templo, que lo reconstruyan. Y ese es el templo que conoció Jesús, el reconstruido. Ahí van a la cabeza con Esdras y Nehemías. Y así van ingresando, y ahí es donde tienen el conflicto con los samaritanos, porque les conté el domingo pasado que la región, el país se llamaba Palestina, consistía en Galilea, Samaria y Judea. Entonces los samaritanos no quisieron poner dinero para la construcción del templo, y ahí los judíos se separan mucho, los que estaban en Judea de los samaritanos. De ahí vino el conflicto eterno entre judíos y samaritanos. Este es un dato extra que les doy, porque estoy haciendo todo memoria y les estoy contando de mi memoria toda esta historia como fue. Bueno, la cuestión es que cuando vuelven, en el año 538, con Esdras y Nehemías, dicen, pero Dios nunca reveló su nombre, porque en hebreo Yahvé, Yahvé, decimos nosotros, no es un nombre, es un conjunto de consonantes que se aplicaba para hablar de Dios, como Elohí. Entonces dicen los judíos en ese momento de la historia, ¿qué nombre le vamos a poner a Dios si Él nunca lo reveló? Bueno, ahí está el tema. Como nunca lo reveló, empezaron a llamarlo Adonai. Adonai, ¿qué quiere decir? El Señor. Baruch haba beshem Adonai, se dice en hebreo. Baruch haba beshem Adonai. Quiere decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Es el Salmo 118. Pero claro, nadie pudo llamar a Dios Padre hasta que vino Jesús. A través del Señor Jesucristo accedemos al misterio de Dios. Reitero, si no fuera por Jesús, nadie podría hablar del Padre. Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Así lo describe San Pablo en la carta a los Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Y recordamos lo que dijo Jesús: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y agregó: y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, yo conozco a Dios no es una cosa tan sencilla. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y Jesús es el que enseñó a los apóstoles cuando los apóstoles le preguntaron: Maestro, ¿cómo debemos orar? Ahí enseña el Padre Nuestro. Y es allí donde él dice: Abba Padre. Abba quiere decir papá querido, como dice el comentarista bíblico Joaquín Jeremías. Tiene un toque de intimidad decirle Abba, porque en vez de padre es papá querido. Jesús nos dio esa posibilidad de llamar a Dios esencia Padre querido. Abba Padre, santificado sea tu nombre. Y en otras ocasiones también Jesús utiliza la palabra Padre querido.
para dirigirse al Padre. Y ya no se habla más de ningún término. Desde que viene Jesús a la tierra, el Señor, el Verbo se hizo carne, nosotros no manejamos ningún otro término excepto la palabra Padre. Y así comienza la oración: Padre nuestro que estás en el cielo. Evidentemente, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, la sabiduría de Dios es secreta y escondida. Y esto tiene una repercusión en las palabras de Jesús: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Porque el verbo conocer en el Evangelio de San Juan quiere decir tener experiencia de, y abarca dos planos. El plano intelectual, conocer como estamos conociendo nosotros, escuchando, leyendo, aprendiendo, y el otro plano es el sentimental afectivo. La persona que tiene experiencia de Dios es porque conoce su enseñanza intelectivamente, pero a su vez porque vive esa enseñanza en su alma. O sea, la persona se torna sagrario de la Trinidad. ¿Cómo lo podemos reconocer esto? ¿Cuál es la pauta? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace saber si estamos siendo sagrarios de la Trinidad? Quiero aclarar, no somos ángeles. Lo dije el domingo pasado y el anterior. Es dogma de fe que nadie está confirmado en gracia. La gracia es un estado. ¿Un hombre está en gracia o no está en gracia? No existe eso. Para los niños en catequesis hasta ahí pueden comprender, porque el psiquismo de ellos no está desarrollado todavía, tienen que madurar, como cualquier ser humano. Pero nosotros, que somos adultos, siempre sepamos que esto no es estoy en gracia o no estoy en gracia. Hay distintos grados de intensidad de la gracia en una persona. Por eso hay personas que tienen una intimidad con Dios cada vez más profunda, y por supuesto son personas que tienen mayor gracia, entendiendo la palabra gracia como inhabitación trinitaria con carácter hipostático. ¿Qué quiere decir? Dios habita en la persona y la persona decide estar en comunión, estar en alianza con Dios siempre, con ese Padre que ama, ese Hijo que sana, que cura, y con el Espíritu Santo que lo completa en el misterio de Dios. Hay una acción trinitaria cuando hay gracia en una persona. Pero hay personas que, supongamos, por distintos desórdenes de la vida, sin asustarnos, pero alguien, tuvo una resbalada, una gran discusión, dijo lo que no quería decir, o sintió muy mal, o se fue de boca, o hizo cosas que después se arrepiente totalmente. Lógico, la gracia baja y cada caso hay que evaluarlo en particular. Es decir, la intensidad de la gracia no es la misma que cuando la persona logra todo un equilibrio en su vida interior. Pero sigo manteniendo en suspenso cuál sería el factor detonante a través del cual una persona puede descubrir que es sagrario de la Trinidad. O sea que la Santísima Trinidad está habitando en su vida. ¿Saben cuál es? Enseguida se los digo. Esto lo hago como buen docente, ¿eh? Nada servido rápido. Uno tiene que llegar a la conclusión. Es una sola palabra, pero para eso tomo el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Voy a tomar versículos 1 al 14. Les recomiendo que lo relean en sus casas esta semana. Dice la palabra, Juan 14, 1 y siguientes. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino
del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Ciertamente, se darán cuenta que la palabra clave, el factor detonante, es la unidad. La unidad es lo que refleja en un creyente si vive en su alma el misterio de la Trinidad. Toda persona creyente que es unificante, que siempre busca la unidad en sus comentarios, en sus palabras, en su silencio, en su tolerancia, en su compasión, en su misericordia, en su amor, esa persona es templo de la Santísima Trinidad. La unidad es el factor detonante. Si una persona no es unificante, ese creyente no convive con Dios, solo tiene una ilusión óptica. Convive con un Dios imaginario que se generó en su mente, lo cual siempre tengo en consideración. Cuidado con la imagen de Dios. Dios es, no es según nosotros lo imaginamos, o lo que cada uno personalmente siente que es Dios. Dios es quien es. Por eso Dios se manifestó. Esto se llama Trinidad económica. En teología, económica quiere decir que se manifiesta. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Por eso, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, y la clave es esta. El que me ha visto al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Está hablando de la divinidad, de la esencia divina. Por eso, conocer es tener experiencia de Dios. Y solo tiene experiencia de Dios el que tiene el alma unificada en la Trinidad. Si el alma de uno vive la unidad con Dios y con los hombres, con la creación, esa es una persona en cuya alma habita la Santísima Trinidad. De todos modos, es importante saber, muchos oyentes podrán pensar, yo todavía no llego a eso. No importa. Lo importante siempre es estar en camino hacia, como lo enseña Jesús. O sea, estar tendiendo hacia. Eso es lo más importante. Ahora, alguien puede decir, todavía no estoy en eso. ¿Y por qué no estoy en eso? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a compartir en este momento un tema musical
dedicado a la Santísima Trinidad y dejo abiertas las puertas. ¿Por qué todavía no pudiste encontrar la unidad con la Trinidad en tu alma? Algunas pistas de reflexión les voy a dar después de este tema que elegí para este bloque, en la voz de las misioneras de Cristo resucitado. Se llama Dios uno y trino. Dios escondido en el misterio, como la luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños. Dejamos pendiente entonces qué es lo que puede estar impidiendo esta unidad con Dios. Bueno, siempre tengamos presente que el cristianismo es comunitario, porque cree en la Trinidad justamente. Dios viene de la Trinidad, se hace hombre en la Sagrada Familia de Jesús, María y José, y genera una comunidad de los 12 apóstoles. Por eso digo que el cristiano es comunitario. Es decir, una persona se esfuerza por llegar al amor, a la comprensión incluso universal, porque en su fuero más íntimo sabe que es así,
como logrará actualizar en él la imagen de Dios. A veces nuestro comportamiento es un poco egoísta, individualista, y eso es lo que obtura la verdadera unidad con Dios. Mientras seamos personas que sabemos dar, la unidad con Dios va a ser posible. Justamente amar significa dar, y cada uno da lo que tiene, pero a veces hay personas que no dan lo que tienen, dan las sobras, y sobras no hay que dar de lo que uno tiene. Entonces, ¿cuál sería el meollo de esta cuestión? Los ismos sociales que oprimen al hombre de hoy. Si hay unidad, decimos hay Trinidad, entonces también hay igualdad. Son como tres grandes leyes del misterio de Dios, y también son del hombre, por tanto, porque la Trinidad refleja lo que el hombre debe hacer. ¿Contra cuál de estos principios, en todo caso, podemos nosotros mejorar en estos ismos sociales, ¿no?, que oprimieron u oprimen al hombre de hoy y no le dejan vivir esa unidad con Dios? Bueno, en el orden personal puede estar el autoritarismo, puede estar el clasismo, puede estar el consumismo, el muchas veces racismo, el totalitarismo. Son ismos sociales que pueden estar impidiendo la comunión con Dios. En los países, sobre todo en Latinoamérica, ¿por qué los teólogos de la teología del pueblo y los teólogos de la liberación han arremetido tanto sobre aquello que no permite la unidad con Dios? La miseria, el analfabetismo y las desigualdades sociales van en contra del deseo de Dios, porque tanto la miseria como el analfabetismo como las desigualdades sociales no avalan el verbo amar. Si amar es dar, la miseria no es pobreza. El analfabetismo hace que se cosifiquen a las personas. Las personas analfabetas están cosificadas. Como decía hoy un oyente de Olivos, creo que era Mario, que se sintió identificado con el monitoreo, cuando yo dije, no dejes que te monitoreen, pero para eso tenés que pensar. Por eso es tan importante pensar. Mientras vos pienses, sos libre. El día que no pienses, estás desconectado, ahí caes en una depresión. Mantengan mucho la posibilidad de poder pensar, y las desigualdades sociales muchas veces comienzan en el primero yo y mis intereses y después el resto. Jesús se dio a todos sin excepciones. El Padre donó a Jesús para todos los seres humanos, y Jesús prometió su Espíritu Santo Paráclito, o sea, abogado, intercesor, para que nos asista en la tierra. Fíjense el detalle del Señor. Él pide al Padre que envíe su Espíritu a la tierra. No los dejaré huérfanos. Estaré siempre con ustedes, siempre, aún en medio de estas pandemias. Estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.